Bueno, buenas tardes muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Tristemente ahorita estaba haciendo uno y no grabo pantalla, entonces tomé aire para otro nuevo. Teniendo en cuenta que venimos trabajando el tema de los pasados simples, ya vimos pasado simple con verbo to be, ¿sí? Vamos a adentrarnos en pasado simple con verbos diferentes al verbo to be. ¿Qué tienen en común los tiempos simples? Tanto presente como pasado simple. Con verbo to be afirmo, niego y pregunto con el mismo verbo, al igual que en pasado. ¿Listo? En pasado simple con verbos diferentes al verbo to be, es decir, with other verbs, vamos a aplicar la misma estructura del presente simple con otros verbos. Cuando estoy afirmando, la conjugación cae directamente en el verbo. ¿Listo? Que en presente simple teníamos unas reglitas en particular. En pasado simple vamos a tener obviamente la conjugación de los verbos en pasado. En negativo vamos a utilizar la conjugación del verbo auxiliar en vez del verbo principal. Es decir, en este caso el you se conjuga en pasado, que el you pues pasa a ser did, que pues en su momento lo vamos a explicar, principalmente nos vamos a enfocar en este caso en la información de los verbos en pasado, especialmente en el modo afirmativo. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener presente en el modo afirmativo? Como les digo, el verbo cambia su forma a pasado, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares, ¿listo? ¿Qué características tienen cada uno? Que los verbos regulares en su forma, tanto en pasado como en participio, va a ser una clave para ustedes identificarlos, va a tener terminación ed, ¿listo? Vamos a mirar en este listado vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar el verbo bailar, por ejemplo, mire, el verbo dance, ¿cierto? Como es un verbo regular, ¿sí? En pasado, como termina en E, simplemente le agrego dance, danced, danced. Tanto en pasado como en participio tienen su forma nd, ¿cierto? Por ejemplo, verbos que terminen en Y, precedidos por consonante, como el verbo llorar, try, study, tried, ¿cierto? Esta Y se reemplaza por la I más la terminación ed. Cry, cried, cried, ¿sí? Pasado y participio es la forma para ustedes identificar que ese verbo es verbo regular. Vamos a mirar algunos ejemplos, disculpen la pantalla ahí de Steam. Vamos a encontrar, obviamente, algunos ejemplos con verbos regulares. Por ejemplo, miren, dice, Sophie played video games with me last night, ¿sí? El verbo play es un verbo regular. Vemos que termina en ed, ¿cierto? Played video games with me. Sophie jugó videojuegos conmigo anoche. She loved you so much. Ella te amo demasiado. El sonido de la ed depende del verbo. Hay ocasiones que suena d, otras veces que suena t y otras veces que suena ed. Importante, obviamente, depende de los verbos. Ya en su momento, pues lo explicaremos más en detalle. La idea, obviamente, de este video es podernos enfocar. La diferencia entre verbos regulares e irregulares es principalmente eso. Entonces, no voy a quemar mucho tiempo en esto. Voy a decir, María studied for the exam. Ya lo hemos dicho, terminación en Y, precedida por consonante. Entonces, la Y se reemplaza por I más la terminación I. Entonces, María studied for the exam. María estudió para el examen. Digo aquí una expresión de tiempo. ¿Sí? Yesterday I installed Call of Duty Warzone and I tried to win a match, but I couldn't. ¿Sí? Ayer instalé, miren, el verbo install es un verbo regular, ¿cierto? Install Call of Duty Warzone and I tried to win a match, but I couldn't. Instalé Call of Duty Warzone, intenté ganar una partida, pero no pude. ¿Listo? Y tengo acá el verbo learned. We learned a new topic today. Mire, este learned suena como una especie de T al final, ¿sí? El verbo learned tiene una particularidad que al igual que el verbo dream, que ahorita que yo explique verbos irregulares, perdón, vamos a encontrar esta terminación, nt, ¿sí? Entonces, nt la vamos a aplicar para verbos, conjugación de verbos en pasado, especialmente en el acento británico. Escuchamos el learned, escrito así de esta forma, y learned con ed en el acento americano. ¿Cuál me aprendo? El que usted quiera, ¿sí? Entonces, les adelanto, tenemos esta particularidad con el verbo learn y el verbo dream, que es el verbo soñar, que en el listado de verbos irregulares los vamos a encontrar también para que ustedes obviamente los puedan visualizar. ¿Listo? Me voy a entrar en un listado que tengo especialmente para que ustedes se aprendan de forma fácil y práctica los verbos irregulares, que por mucho tiempo
ha sido el karma para muchos de nosotros cuando entramos a ver tiempos en pasado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted va a decir, ¿de dónde sale este ate? ¿Por qué ate es el pasado del verbo eat? ¿Y por qué cambia esta forma? ¿Cierto? ¿Por qué break va a ser broke? ¿Y por qué se escribe de esta forma? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a intentar explicar en este video para que obviamente haya como más claridad y ya luego volvemos a esta parte. Entonces, para los verbos irregulares, existen varios métodos de aprendizaje. Uno de ellos, la típica, el listado, la que nos dijeron los profesores en el colegio, incluso en la universidad. Este es el listado de verbos irregulares. Apréndanse lo que la próxima semana de examen y usted llegó como loco a su casa a aprenderse los verbos y al final, pues, presentó el examen y le fue mal porque cualquier susto antes del examen ya hizo que se olvidara de eso. Entonces, ya sabemos que es una práctica poco fiable y poco exitosa de aprendernos los verbos. Entonces, tengo el método tradicional, que es el listado típico, ¿cierto? Que es una pérdida de tiempo para mí, pero pues si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Tenemos otra temática que es el uso de los conjugadores. Hoy en día tenemos la tecnología a la mano, ¿sí? Tenemos una página web que es conjugador.reverso.net o la aplicación que yo les recomiendo a ustedes, Reverso Context, que obviamente existe también aplicación para Windows o para los teléfonos, pero pues obviamente ya aquí yo me enfoqué. Entonces, mira, utilice el verbo go, que es el verbo ir, ¿cierto? Que obviamente este conjugador nos va a decir, listo, mire, este verbo es regular o este verbo es irregular. Miren, ¿cómo vamos a identificar los verbos regulares? Que ya sabemos que tanto en pasado como en participio tienen terminación en ed. ¿Cómo identifico yo un verbo irregular? Que su forma infinitiva es una, ¿sí? Como aquí en este caso, to go, su forma en pasado es otra, y en algunas ocasiones su forma en participio es otra. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo con el verbo buy, que es el verbo comprar. Miren, su forma en pasado es una, su forma en infinitivo es una, pero en pasado y participio es la misma, ¿sí? Pero yo ya sé que el verbo cambia su forma radical de presente a pasado o de infinitivo a pasado, entonces eso es lo que me va a mí ayudar a identificar que el verbo es un verbo irregular. ¿Listo? Entonces, este es un método que es un método rápido, ¿sí? Obviamente es como para nosotros cumplir con una temática y decir, listo, me lo aprendo así como para completar un ejercicio, pero si yo ya quiero interiorizar los verbos, lo que tengo que hacer es empezarlos a referenciar, relacionar qué otro verbo cumple esta terminación y decir, listo, voy a familiarizarme con este y me sirve de referencia para dos, tres o más verbos que cumplan esta temática. Esa clasificación la tengo yo en este documento, ¿sí? En el cual el documento está clasificado por terminaciones y combinaciones, ¿sí? Entonces, tengo combinación de vocal A, combinación de vocal E, combinación de vocal O y terminaciones de cierta particularidad, que es en lo que me voy a centrar en este video principalmente. ¿Listo? Vamos a abordar la última parte, vamos a empezar de atrás para adelante para que obviamente haya como claridad. Entonces, miren, en pasado simple hay algunos verbos que no cambian su forma de presente a pasado y son verbos irregulares. ¿Listo? Vamos a encontrar algunos de ellos, el verbo beat, el verbo cut, el verbo hit, el verbo let, el verbo read y el verbo set. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Golpear, cortar, golpear nuevamente, permitir, leer y configurar, ¿sí? Que son set. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mire, bit suenan iguales tanto en presente como en pasado. Cat y cut suenan igualito en presente y pasado. Hit y hit suenan igual, no cambia la pronunciación ni la escritura tampoco. Let suena igualito, ¿listo? Set suena igualito, ¿listo? Y tengo el verbo read. Este se escribe igual en presente y pasado, pero la pronunciación cambia. Read en presente como si tuviéramos una I en esta parte. Y red como si tuviéramos color rojo, dijéramos el color rojo. Read presente, red pasado. ¿Listo? Vamos a encontrar otros verbos que tienen terminación en vocal E y que tienen ITE o IDE. ¿Listo? Tengo el verbo bite, que es el verbo morder, el verbo hide, que es el verbo esconder, y el verbo slide, que es el verbo deslizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tienen estos verbos en común? Que cuando yo los voy a conjugar en pasado, la E la elimino. Entonces, bite cambia su pronunciación, va a ser beat. ¿Sí? Miren acá, bite presente, beat pasado.
Hide, que es el verbo esconder, hid. Miren, elimino la vocal E, ¿listo? Slide, slit, ¿listo? Cambio, obviamente, elimino la vocal E y ya me queda el verbo en pasado simple, ¿listo? Vamos a encontrar otras combinaciones, por ejemplo, el verbo do, que tiene función de verbo auxiliar y función de verbo principal, eso usted ya lo sabe, ya lo hemos venido trabajando. Do, tanto en forma del verbo auxiliar, si por ejemplo hablamos del verbo hacer, de desarrollar una actividad en pasado, do cambia did, ¿listo? Y si estoy ya negando o afirmando que hace función de auxiliar, también va a ser did, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso pues va a ser lugar para otro video. Eat, que es el verbo comer, vamos a tener una particularidad para que sea mucho más fácil. Ya miramos que it es ate en pasado, ¿cierto? Suena como el número 8, para que lo tengan en cuenta en cuanto a temas de pronunciación. La E, que está al inicio, pasa al final. It, ate. La E que yo tengo al inicio, la muevo al final y ya me queda el verbo en pasado. Go, que ya lo miramos en el conjugador, va a ser went. Este sí cambia 100% su forma de presente a pasado. Listo, cambia bien radical. Hang, que es el verbo colgar. Hung suena como una especie de A nasal, para que lo tengan en cuenta. Have, que en presente suena como una especie de F al final. Have, en pasado va a ser had. ¿Listo? Suena la D. Heard, que es el verbo oír, que también lo trabajamos en estos días en clase. Heard, heard, ¿sí? Le agrego una D al final y ya me queda el verbo. Tengo el verbo leave, que es el verbo dejar, abandonar o salir, ¿cierto? Leave. Cuando ustedes vean este verbo leave, acuérdense siempre de izquierda en inglés. Leave, left. ¿Listo? La pronunciación va a ser la misma, solamente que el contexto es el que va a cambiar, ¿no? Left, en cuestión de obviamente después del sujeto, va a ser el verbo leave en pasado simple. ¿Listo? Lead, que es el verbo liderar, que aquí viene la palabra leader. ¿Listo? También, lead, lo único que hago es eliminar la A y ya me queda el verbo en pasado, que es led. O si yo lo quiero referenciar más fácil, me acuerdo de las luces de los vehículos actualmente. LED, luces LED, ¿sí? Pero obviamente hago la referencia. El verbo make tiene una particularidad, lo vemos en cuanta cosa compremos, made in China, made in Colombia, hecho de creado, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos hacer de desarrollar y hacer de crear. ¿Listo? Entonces, make, lo único que va a cambiar es la K por la D y ya me queda el verbo. Y voy a tener dos verbitos en particular, que es el verbo pay, ¿listo? Y el verbo say, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el verbo tanto en presente y pasado tiene la misma combinación. Pay y say, lo único que yo voy a hacer es reemplazar la Y por la ID, ¿listo? Pay y set, ¿listo? Para que lo tengan, lo tengan en cuenta, ¿vale? Vamos a entonces a avanzar a otro verbito que es el verbo show, que es el verbo mostrar. Aquí tenemos una particularidad con este verbo. Mucha gente me dice, profe, es que este verbo es un verbo regular, mire, termina en ed. Sí, termina en ed en pasado, ¿cierto? Pero resulta que su forma en participio cambia. Lo voy a mostrar acá rápidamente. Mire, el verbo show, showed, shown. ¿Sí? Aquí es donde yo me di cuenta que el verbo no es un verbo regular, sino que es un verbo irregular. Si fuese regular, ¿sí? Esta misma combinación que tengo aquí iría acá también. Pero desafortunadamente no tengo esa combinación. Entonces, por esa razón, este verbo pertenece a la familia de verbos irregulares. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar ahora sí desde la primera parte. ¿Listo? Entonces, en combinación de vocal A tengo un total de 13 verbos, los cuales no me tengo que aprender los 13. ¿Sí? Con que usted referencie 3 de ellos y los practique esos 3, va a ser suficiente para ustedes, obviamente, familiarizarse o tener de referencia a los demás. Igualmente los demás. Aquí tenemos 13 para combinación de vocal A, 11 para combinación de vocal E, 14 para combinación de vocal O, listo, 2 para estas terminaciones que vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, miren, voy a empezar con el verbo sí, ¿sí? Que es el verbo mirar. Este verbo yo siempre cuando les digo a la gente, apréndanselo, apréndaselo acordándose del nombre de esa película de terror, la del payaso ese tedioso que es Juegos de Terror, creo que se llama, So, que vinieron 4 entregas. Entonces, cada que usted vea así, siempre acuérdese el nombre de la película. Sí, So, ¿sí? Reemplazo la doble E por AW y ya me queda el verbo. ¿Listo? Tengo become y come, miren que aquí tengo algo, es el mismo verbo, lo único que acá cambia una temática, convertirse y venir, ¿cierto? Come, become. ¿Qué hago? Reemplazo la vocal O por la vocal A. ¿Listo? E igualmente si tengo, por ejemplo, el verbo give, forbid y forgive, ¿sí? La I
la voy a reemplazar por la vocal a excepción del forbid, que al final en vez de la vocal A también agrego una E al final. Ese es el único verbo que tiene como una connotación diferente. Pero si yo voy begin, drink, sing, sit y swim, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que este verbo, ¿sí? Tiene algo en común, tiene una vocal I. Esa I es la que yo voy a reemplazar por la vocal A en pasado. ¿Listo? Begin, began, drink, drank, sing, sang, sit, sat, swim, swam. Y es chistoso porque estos mismos verbos en pasado, participio, cambio la vocal A por la U, pero pues por ahora no me voy a meter con eso. ¿Listo? Y tengo un verbito extra que es un agregado a este run, ¿sí? Voy a reemplazar la U por la vocal A. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de estos es más común? Tenemos run, tenemos swim o tenemos drink, que es uno de los verbos comunes. Entonces, con que usted referencie 3 de ellos, va a ser suficiente para, al momento obviamente de escribir, acordarse mucho más fácil. ¿Listo? Combinación de vocal E. Vamos a tener una particularidad. Voy a empezar desde lo más fácil y me voy entrando obviamente a la parte, digámoslo así, compleja. Entonces, verbos en vocal, en combinación de vocal E, vamos a tener verbos con doble vocal, ¿sí? Que es el verbo bleed, el verbo feed y el verbo meet. Sangrar, alimentar y encontrar. Fácil. Estos verbos cuando los voy a poner en pasado, elimino una de las vocales y ya me queda el verbo en pasado. En vez de sonar como I, va a sonar como E. Bleed, bled, feed, fed, meet, met. Y tengo el verbo en pasado. ¿Listo? Otra particularidad. Vemos que tenemos verbos terminados en OW o AW. El verbo soplar, draw, dibujar, grow, crecer, know, conocer y throw, lanzar. Si ustedes se dan cuenta, estos verbos, lo único que yo voy a reemplazar es esa única vocal que tiene el verbo por vocal E. Blow, blew, draw, drew, grow, grew, know, knew, throw, threw. Si usted se lo aprende así, es mucho más fácil. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar un verbito agregado que es el verbo fly, que es el verbo volar, ¿cierto? Como termina en vocal Y, en letra Y, perdón, esa Y la reemplazo por la E y agrego una W. Fly, flew. Suena parecido al verbo soplar. ¿Listo? Y tengo el verbo caer, que aquí sale una expresión también como decir fall in love, que es enamorarse, ¿cierto? Reemplazo la A por la E. Flow, fell, perdón, fall, fell. Y tengo acá el verbo sostener, que también es hold. Esa O la reemplazo por la E, held. ¿Sí? Entonces, de estos, ¿cuál es el más común? No. Es el más común, al igual que el verbo fly. Entonces, con que usted se familiarice con 2 o 3 de ellos, pare de contar. Los más fáciles, doble vocal, elimino una de las vocales y ya me queda el verbo en pasado. En vez de pronunciarlo como una I, recuerden que doble E en inglés suena como I. Al ponerlo en pasado, esa esa E va a sonar como una E en español. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a continuar. Regálame un momento, si estamos grabando bien. Vamos a continuar con combinación de vocal O. Combinación de vocal O. Vamos a tener algo muy particular o parecido a la combinación de vocales E. Vamos a tener verbos con doble vocal, ¿sí? Choose y shoot. Escoger, disparar. Fácil. Elimino una de las vocales y me queda el verbo en pasado. Choose, shows, shoot, shot. ¿Listo? Shot, como un shot de tequila. Acuérdense eso. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá la combinación, simplemente elimino las vocales. ¿Listo? Voy a tener, por ejemplo, el verbo olvidar y el verbo obtener. Get y forget, que es parecido a become y come. ¿Sí? Tienen en común vocal E, esa E la voy a reemplazar por vocal O. Forget, forgot, get y got. Me queda igual. ¿Listo? Vamos a tener verbos en común. Arise, drive, ride, rise, shine, win y write. ¿Qué tienen en común estos verbos? Tienen vocal I. A diferencia de los primeros que tienen que la I se reemplaza por la A, en este caso la I se va a reemplazar por O. Surgir, arise, arose, ¿sí? Como decir arroz, pero en versión gringa, arose. ¿Listo? Drive va a ser drove. ¿Listo? Ride, road, rise, Rose, como si el nombre de la novia de Jack, el de Titanic. ¿Listo? Shine, shone, ¿sí? Entonces, ride, montar, rise, surgir, shine, brillar. Ride y drive y ride, acuérdense que son conducir, listo. Win, ganar y write, escribir. Entonces, ¿qué tienen en común? La I la reemplazan por la O. Entonces, arise, arose, drive, drove.
ride, rode, rise, rose, shine, shone, win, won, ride, rode. ¿Listo? Se escriben igualito. Cambia la I por la O. Vamos a tener un verbito dos verbitos, el verbo vender y el verbo decir. ¿Sí? Sell y tell. La forma en presente y pasado es la misma. Dejo la base del verbo, que es la S y la T, ¿sí? Y esa EWL voy a reemplazar por OLD. ¿Listo? Sell, sold, tell, told. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Esto en cuanto a combinación de vocales, es decir, cambiamos una de las vocales del verbo por otra vocal. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Vamos a tener lo siguiente. Vamos ya a entrarnos en tema de terminaciones, ¿listo? Terminaciones OUND. ¿Qué son las terminaciones? Voy a dejar la base del verbo, que es las dos primeras consonantes, más la terminación que me está indicando acá. Tengo el verbo encontrar y el verbo moler. Grind y find. ¿Listo? Find, encontrar, dejo la base del verbo, es decir, la F. Grind, dejo la base del verbo, la G y la R. Entonces voy a decir find, found, grind, ground. Que he hecho ground, esta expresión, hace también función de sustantivo indicando tierra o suelo. ¿Sí? En este caso indica el verbo, que es el verbo moler, se escribe de esta forma en pasado simple. ¿Listo? Vamos a encontrar terminaciones AUGHT y OUGHT. Vamos a tener un total de 6 verbos aquí, 2 para la primera terminación y 4 para la segunda. Entonces, catch y teach van a obtener la primera. ¿Sí? Dejo la base del verbo, la primera consonante, la C y la T, teach y catch. Entonces, caught y taught. Este cut suena muy parecido al verbo cortar, que lo miramos ahorita al inicio. ¿Listo? Y voy a encontrar 4 para la terminación OUGHT. Buy, que lo miramos en el ejemplo ahorita, que ahorita retomamos allá. Bring, traer, fight, pelear y think, pensar. Dejo la base del verbo, la primera, las dos primeras consonantes. Y entonces, buy, bought, bring, brought, fight, fought, think, thought. Entonces, miren, si nos damos cuenta, empezamos en la B, luego nos pasamos a la F y luego a la T. ¿Sí? Para encontrar la misma terminación. ¿Sí? Esto es una pérdida de tiempo que usted vaya a hacer todo esto, pudiéndolo obviamente tener clasificado acá. De estos, ¿cuál es el más común? El verbo buy. Usted encuentra buy y se familiariza con buy, buy le va a hacer de referencia para bring, para fight, para think, e incluso para catch y para teach. ¿Listo? Vamos a encontrar terminación WD, WK. La primera WD, el verbo tiene que terminar en AND, que es el verbo stand y el verbo understand, ¿sí? Entonces, esa AND la voy a reemplazar por la WD. Entonces, stand, stood, understand, understood. ¿Listo? Muy fácil. Ponerse de pie, entender. Para WK, vamos a encontrar una particularidad. El verbo tiene que tener una K en su forma. Y es chistoso porque tenemos la misma forma. Miren, forsake, shake, overtake y take. Si vemos estos verbos, analizamos la última parte del verbo, las últimas 3 letras, es AKE. ¿Sí? Entonces, esa AKE la voy a reemplazar por WK. Forsake, que es abandonar, va a ser forsook. Shake, sacudir. Shook, overtake, superar o sobrepasar. Overtook y take, took. De estos, el más común va a ser take, que obviamente el de take usted debe hacer de referencia a los demás porque tiene la misma característica acá. ¿Listo? Entonces va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Aquí tenemos 6 y 6 para que obviamente de esos 6 referenciemos al menos uno o dos para que nos sirva de base para los demás. ¿Listo? Vamos a tener acá terminaciones PT, LT, NT, ST. Usted va a decir, uy, profe, todo eso. Sí, todo eso, pero algo muy particular. Terminación en PT, LT, NT, ST va a tener una clave. La primera, PT, el verbo debe tener una P en su forma, o sea, es decir, en su base. LT, pues el verbo tiene que tener una L en su base, una N en su base, si hablamos de NT, y una S en su base. ¿Listo? Entonces, la primera, PT, vamos a encontrar verbos en común que tienen doble vocal E, que aplicamos la misma temática que les dije, eliminamos una de las vocales, ¿sí? Y esa eliminación de las vocales, al final le agrego una T. Entonces voy a tener el verbo creep, que es trepar, keep, guardar o mantener, ¿listo? Sleep, dormir, sweep, barrer y weep, llorar. ¿Qué tienen en común? Miren, doble E, P, doble E, P. ¿Qué voy a hacer? Elimino una de la E y agrego una T al final, miren. Entonces me queda la terminación PT. Creep, crept, suena la E, acuérdense. Keep, kept,
sleep, slept, sweep, sweep, whip, whip. ¿Listo? Tenemos esa temática. Doble vocal más la P, entonces esa sería terminación PT. ¿Listo? Terminación en LT, voy a tener el verbo build, que es construir, deal, lidiar. Por aquí se me escapa uno. LT, LT, LT. Creo que tengo solamente uno. Ah, y el verbo feel, que es el verbo sentir. Entonces, para el primero, build, lo único que va a hacer es reemplazar la D por la T. Build, build, suena la T al final. ¿Listo? Deal, dealt, suena la T al final. Y feel, que obviamente tiene doble vocal, elimino una de las vocales y agregó la T parecido a los de sleep. Feel, felt. ¿Listo? Entonces, estos que vamos a tener en particular, elimino una de las vocales y agrego la T al final. Entonces, de estos que les menciono, el más común va a ser sleep o feel. ¿Listo? De ahí para allá, ya obviamente usted va a familiarizarse. Terminaciones en NT. ¿Sí? Vamos a encontrar el verbo. Bueno, aquí vamos a encontrar el verbo dream, que el verbo dream, lo que les decía ahorita al inicio, dream puede ser verbo regular o irregular, regular para acento americano, irregular para acento británico. Dreamed con ed o dreamed con t al final suenan igual, independientemente de la escritura. ¿Listo? Entonces aplicamos. Dream, que lo enfoco en este NT, pero pues es lo mismo. Mean, significar, lend, prestar, por acá learned, que también lo mirábamos ahorita, ¿sí? Que también hace la misma función del dream, que puede ser regular o irregular, depende obviamente en el contexto que lo apliquemos, pero es exactamente lo mismo. Usted define si lo escribe regular o irregular porque la pronunciación es la misma. ¿Listo? Y spend, entonces, dream, soñar, learn, aprender, lend, prestar, mean, significar, spend, gastar o pasar. ¡Ay! Y el verbo send, que es obviamente el verbo enviar. ¿Qué tenemos en común? Dream, dreamed, learned, learned, lend, lent, suena la T, mean, meant, send, sent, spend, spent, suena la T al final, ¿listo? Y para el último, ST, la única, es el verbo lose, que es el verbo perder. Entonces vamos a tener una particularidad con este verbo lose, es que elimino la E y la reemplazo por la T. Lose, lost. ¿Listo? Que de hecho hay una serie por allá, del 2004, que tenía este nombre. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener esta particularidad con este de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a la última parte de terminaciones. Terminaciones OKE, OLE, ORE. Aplico la misma estrategia. ¿Qué característica tiene que tener el verbo para esta terminación? Debe tener una K. Para esta terminación debe tener una L. Y para esta terminación debe tener una R. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener la primera, vamos a tener el verbo break, vamos a tener tres verbos. Speak, romper, hablar, y wake, despertar. ¿Sí? Reemplazo las últimas tres letras, entonces dejo la base del verbo, la primera, las dos primeras consonantes, como les decía, ¿sí? Break, broke, speak, spoke, wake, woke. ¿Sí? Ok, mírenlo acá, ¿sí? Vemos esa temática. OLE, el verbo debe tener una L. Tenemos un solo verbo que es el verbo steal, que es el verbo robar, ¿sí? Elimino las últimas tres letras, dejo la base del verbo steal, stole, ¿sí? Que de hecho, miren que es muy parecido a los demás, ¿no? Lo único que cambia es la consonante. ¿Listo? Y ORE vamos a tener tres verbos. El verbo swear, que es el verbo jurar, ¿sí? Tear, llorar. Y were, usar, ¿sí? Tenemos en particular, mire, el verbo tiene las tres últimas letras igualitas, como parecido al verbo, acá el verbo forsake, stand y take, es muy parecido, ¿cierto? Entonces, esas tres las voy a reemplazar por ORE, swear, swore, tear, tore, were. ¿Listo? Entonces, ya obviamente, ¿cuál va a ser la clave? Que usted obviamente identifica. Entonces, por ejemplo, mire, my dog ate chicken last Friday. ¿Sí? Mi perro comió pollo el pasado viernes. Entonces, ate, ya sé que es el pasado del verbo comer, que obviamente la E pasa al final, por esa razón suena como el número 8. Listo. Tengo, they broke the quarantine. Ellos rompieron la cuarentena. Viene broke o cae, el que acabamos de explicar. Entonces, viene el verbo break. Listo. Terminación o cae. We won the lottery. Por ejemplo, we won the lottery last year. Ganamos la lotería el año pasado, ¿cierto? Combinación de vocal o. Reemplazo la I por la O. We won the lottery. Igualmente miren. Yesterday I wrote a poem to my girlfriend. Le escribí un poema a mi novia ayer, ¿cierto? Write, este es el pasado del verbo write. Reemplazo la I nuevamente por vocal O.
She bought an apartment 3 months ago. Ella compró un apartamento hace 3 meses. Viene del verbo buy, que lo miramos ahorita, que es este, ¿sí? La base del verbo, terminación OUGHT. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, chicos, espero obviamente este tema, este material que les acabo de mostrar, sea de gran ayuda. Como les digo, no se tienen que aprender todos los verbos de cada categoría, porque obviamente es bastante información. Yo creo que ustedes miran este video y dicen, ¿de qué me está hablando el profe? Pero la idea es que obviamente de toda esa combinación de vocales usted ahorre tiempo y se familiarice con dos o tres de cada categoría. Con que usted se familiarice con dos o tres o acá con uno solo en la terminación O U N D, le va a ser de gran ayuda para referenciar a los demás y evitarse aprenderse esto uno a uno y al final pues simplemente estudiar por una prueba, sino que obviamente con esto lo que hacemos es interiorizarlo para un aprendizaje significativo y en una interacción real, que usted obviamente ya se acuerde cómo es del verbo. Por ejemplo, usted dice, es que yo ayer canté en karaoke, que usted diga, yesterday I sang in karaoke, hablamos del verbo cantar, ¿cierto? Que ya ustedes, ese es el verbo sing, entonces sing, terminación de vocal, combinación de vocal y a, entonces sing, sang, usted sí los aprenda de esa forma. Es una forma muy dinámica. Yo me los aprendí cantando. ¿A qué me refiero con eso? Become, became, bleed, bled, choose, shows, buy, bought, overtake, overtook, ¿cierto? Jugando con eso. Brave, broke, ¿cierto? Go, went, uno a uno. Me los aprendí así y obviamente los interioricé haciendo ejercicios escritos. ¿Listo? Entonces ya espero chicos haya sido de gran ayuda, que este video obviamente les guste, les sea muy útil para su aprendizaje. Espero obviamente poder que este tema quede entendido. Ya haré un próximo video explicando los modos negativos y preguntas que pues obviamente son mucho más sencillos que esta parte. ¿Listo? Un placer haber estado con ustedes. No olviden darle like al video, poderse suscribir al canal, darle click en la campanita, no me entero. Pero obviamente que disfruten este video que es obviamente 100% enfocado para ustedes y creado para ustedes. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana.